o quién pedía esa sangre. Don Nemesio Rodríguez Lois, en un libro que se llama Forjadores de México, nos narra hace alusiva a una leyenda de aquí del pueblo mexicano, la leyenda de la Llorona, y nos dice que, haciendo alusión a la venida de la Cruz Redentora de parte de España hacia México, dice que se oían los lamentos aquí en este pueblo, en estas tierras mesoamericanas, que gritaban: ¡ay, mis hijitos! ¿Qué va a ser de mis hijitos? ¿A dónde me voy a llevar a mis hijitos? Y don Nemesio dice que posiblemente eran los mismos lamentos de Satanás, de Lucifer, porque efectivamente pues, en este pueblo no había una cruz, viene la cruz redentora, por eso es que el demonio pues se lamenta. Y efectivamente Satanás pues siempre pide sangre, una ofrenda, sí. Y la ofrenda es desde sangre. Podemos decir que entonces en los primeros años, antes de que llegara aquí a Mesoamérica la cruz, pues quien reinaba eran las tinieblas, era Satanás. Es por eso que un subtítulo es el reinado de Satanás. Efectivamente. Cuando llega la madre patria aquí a España, va a empezar a haber toda una generación de hombres amadores de su religiosidad, disciplinados, encabezados por don Hernán Cortés, y que él, al ver cómo hay tanta sangre, cuánto derramamiento, pide a la corona española, pide que manden evangelizadores, pero lo dice con una peculiaridad muy especial. No pide cualquier persona, cualquier evangelizador. Manden evangelizadores, pero que sean santos. Una característica muy especial, que sean santos. Y va a venir los primeros 12 franciscanos. Esas 12 antorchas que van a dar el alumbramiento de esta religiosidad. Al ver cómo este pueblo efectivamente era ferviente religioso, vienen los frailes, hombres franciscanos pues, muy humildes, y nos lo narra muy bien Bernal Díaz del Castillo en La verdadera conquista. Nos narra cómo desembarcan aquellos frailes y cómo Hernán Cortés, junto con su ejército, se arrodilla ante estos hombres humildes. Cuando la primera impresión de los hombres aquí mesoamericanos era ver a Hernán Cortés como lo máximo, lo grande, sí. Y ver cómo este hombre grande se postra ante estos hombres muy humildes, muy sencillos. Pero que además comenta en esta historia algo muy simpático, ¿no? Que incluso venían tan desgarbados, ya tan flacos y tan amarillos que se espantaron diciendo: ¿y estos qué onda? Sí. Con estas túnicas todas ya raídas, todas, o sea, en un destacar que ellos venían en pos de verdadera santidad y verdadera misión cristiana. Así es. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 21. 1521, 1524, por ahí, en ese periodo. Que también se une con la propia petición de su madre, ¿no? Años solamente sí, 10 años después, 10 años después, Dios manda esa respuesta en la Virgen de Guadalupe. Claro. Y efectivamente, los primeros años, estos primeros franciscanos, al ver, no podían evangelizar a los hombres mayores, porque estaban arraigados en sus creencias. Y son la parte de la sabiduría. Pero espérame tantito, justo era de lo que hablaba yo al principio. De ese arraigo tan fuerte de fe que los mexicanos tenemos. Sí. Autoridad, exactamente. Y tenemos un arraizamiento profundo, o sea, nuestros corazones, nuestra mente, nuestra tradición ya la tenemos muy metida en el alma. O sea, por genética la tenemos. Así es. No fue fácil. Así es, no fue nada fácil. Y ahí la pregunta es entonces, ¿a quién comenzaron a evangelizar? A los niños. A los niños, desde el juego, desde empezarles a hablar, conocer los dialectos, no se podían comunicar. Y fue pleito también. Sí. Hubo también controversias en esa parte. Sí, también hubo, por eso ahí también vemos la cruz y la espada. Lo que no se hizo por la cruz, se tuvo que hacer también incluso por la espada. Sí. Porque también dentro de ahí pues, tuvo que haber
Pues guerra también. Esto lo vamos a ver natural. Por eso en la oración hablamos de cambiar su todo por el todo de Jesús. Entonces no es, obviamente cuando tú tienes tu todo y has vivido con esta creencia durante toda tu vida, 40, 50 años, el promedio de vida no era mucho más que esto, entonces tú ya tienes todo un arraigo a tus costumbres, no quieres ya dejar nada y sabemos perfectamente que el hombre por naturaleza se apega de muchas cosas. Así es. Y fue duro. Fue muy, muy duro. Sí, fue un romperle el corazón a los mayores. Sí. Pero quien vino a partir el corazón a todo el pueblo mexicano fue la Virgen de Guadalupe. Sí, señor, y nos ponemos de pie. De 1531. Efectivamente. Sí. Porque la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues plasma al hombre de aquí, al originario de aquí. Es un códice, ¿no? Es un lenguaje que se presenta. Esta sí es mi madre, no aquella mujer blanca. No, esta morenita sí es mi madre. Y veamos a quién escoge. A uno de los últimos, Juan Diego. Que dice, ¿yo quién soy? Yo soy cola. Manda a uno de los otros, de los importantes. Yo no soy nadie. Para que me crean. Para que le crean. Yo no soy digno de esta misión. Yo no soy digno de esta responsabilidad. Aunque por otro lado también tendríamos que hacer alusión y ver que Juan Diego también, dentro de su humildad, era un hombre de fe y catequizado. Claro. ¿A dónde iba? Pues a catequesis. A su catequesis, sí, muy tempranito y muy responsable a pesar de todo lo que se le presentó en el camino, ¿no? Así es. La propia inseguridad. ¿Sí? Y la voz, el llamamiento hacia este hombre de fe, un hombre que se iba a catequizar. ¿Quién es? Pues la madre del cielo. Yo soy la madre del Dios por quien se vive. Reconoce de inmediato, ¿no? Así es. Sin preguntas, le reconoce y ya. Mi niña linda, mi niña bonita. Y que miren más que qué bendición que ahora pues al pueblo mexicano, y yo creo que a todos mis hermanos de América, pues se nos invita a visitar la basílica. Todo este año de gracia. De gracia. Recibir la indulgencia. Un plus. Claro, porque no puede haber mexicanismo, no puede haber México sin la Virgen de Guadalupe. Así de fácil. Ahí está la cristiandad, ahí está la huella del catolicismo, la madre del verdadero Dios por quien se vive. De ahí que nosotros, de ahí que servidor, algunos compañeros decimos, católico y mexicano es la misma cosa, se acrisola. El pueblo mexicano desde su nacimiento va a ser un pueblo católico. Y la pregunta es, ¿en dónde estamos? Así es. Ahora, ¿en qué situación estamos? Oye, pero espérame. Aquí es que la primera persecución, en ese ínter, en esos 3 días de gracia, de bendición, en donde está el encuentro entre Juan Diego y María de Guadalupe. La primera persecución hacia Juan Diego. El no creerle. El hombre de fe que hace todo lo posible y que 2 de los ayudantes de Zumárraga tratan de ponerle un 4 para que caiga y para que se vea. Tratan, le ponen. Bueno, tratan porque no. Bueno, sí, le pusieron. Sí, claro, tienes toda la razón. Le pusieron un cuatrote y lo perseguían para hacerlo caer en una mentira que estaba loco. Así es, sí. Como que la primera persecución entonces no está en lo máximo, en lo mayor, sino en lo individual, en la persona que persigue porque yo no te creo, por la soberbia. Y que de ella nos vamos al interés, yo me junto con otro que esté interesado en esa incredulidad y vamos haciendo toda esa masa, ¿no? Por así decirlo. Pero fíjate de dónde parte entonces, porque así lo tildan exactamente en todo este libro que se me fue el nombre. Nicanor Powell, gracias. En este libro exactamente lo tildan de loco. Y justo se trata de eso, de confundir. Hoy a muchos nos tildan de locos. Sí. Entonces,
como que esa parte no ha cambiado. El demonio sigue trabajando. Y seguirá trabajando. Y va a seguir trabajando, Sí. pero cuidado, no le queda gran tiempo. Sin embargo, sigue trabajando y hace su esfuerzo, arrastra con lo que más puede. Ok, ¿y qué generamos entonces ahorita? Bueno, hay en estas ideologías hay cuestiones de los católicos, ¿son qué? Fanáticos. Fanáticos, ¿qué más? Retrógradas. Retrógradas. Esta es la palabra que quería sacar, exactamente. Y si esto es retrógrada, matar, ¿qué cosa será? Si defender la vida es retrógrada, matar, ¿qué cosa será? Y permitir tu madre que abras el útero para que saquen a tu hijo, lo succionen. ¿Eso es vida o retrógrada? Oye, es la pregunta. Porque ya es la permisividad. O sea, yo quisiera Es avance nada de más una poner mujer libre. no en el grupo de mujeres, sino en cada mujer, en cada conciencia de esa mujer. No en el conglomerado de mujeres gritando todas eufóricas. No. Porque la conciencia no es del colectivo, la conciencia es personal. Y la conciencia ahí es exactamente como tú decías, David, lo retrógrado. Así es. ¿No? Sí. Perdón que te haya interrumpido. No hay problema. Hay que agrandar esto. Bueno, después de ahí va a venir lo que le conocemos en la historia de México como el virreinato, que es 300 años, Sí. en donde no se habla mucho en la escuela oficial, en la educación oficial. ¿Por qué será? Pues porque es católico, porque hablamos de la Iglesia Católica. Que hablar del virreinato son 300 años de evangelización. Y Sí. con la evangelización viene el progreso que se tenía en Europa, en España. Investigando en un libro que se llama Nuevo Mundo, de Alberto Caturelli, nos narra de cómo el pueblo mexicano y toda América estaba llamado a ser una potencia enorme en todos los aspectos, tanto espiritual, en las artes, en la economía, en la política, en todo. Porque los originales de aquí parecían esponjitas, todo recibían, todo lo asimilaban. Y las grandes bellezas arquitectónicas que tenemos en toda América fueron producto de las manos originarias. Son de aquí. Entonces tenemos desde grandes arquitectos, grandes pintores, grandes escultores, todo, de todo. Astrónomos, de todo. Lógicamente eso fue patrocinado por la madre patria España en esos 300 años de evangelización y de cultura, que muy pocas veces se nos plasma en la escuela oficial. Muy pocas veces. Y ojo, dijiste 300 años, estamos hablando justo de 1521 a 1810. Así es. Que va a ser un parteaguas más en nuestra historia. Pero esos 300 años de virreinato, yo creo que como mexicanos deberíamos de rescatarlo, de estudiarlo. Porque ahí es la herencia hispana de España a México. Pero también entra una forma de pensar nuestro, una forma de ser nuestro. Y estamos hablando del rencor. Me refiero al rencor. Hace poquito estaba yo platicando con una persona y todavía, yo cómo voy a aceptar esos tales por cuales y que no sé qué, quién sabe cuándo, que la muerte, que nos trataron mal. Es cierto, sí, hay una parte que sí, hay que reconocerlo, exactamente. Pero una parte también que tú dices que hay que rescatar. O sea, yo creo que el grave criterio nuestro ha sido todizar, todizo, agarrar todo como malo. No, y tú dices, hay que rescatar, pero hay que rescatar conscientemente otra vuelta, volver a la consciente, ¿qué podemos rescatar? Las bellas artes. Hay unos cuadros hermosos. Hay pintores, grandes pintores, mexicanos. Así es. Y es que desgraciadamente al pueblo mexicano se le ha llenado de una famosa leyenda negra, en donde España es lo peor. Que solamente vino a violar, a robar, a saltear, que vino a imponer una fe, etc. Entonces nos plasman a nosotros en la escuela una leyenda negra. Y cuando hablan del Santo Oficio, la Inquisición,
pues hasta pelan los ojos. Pero habría que ver cómo fue la Inquisición en el virreinato. En un libro que se llama Inquisición en Hispanoamérica de Salvador Abascal y en otro libro que se llama Inquisición sobre Inquisición del señor Alfonso Junco, nos plasman efectivamente qué fue la Inquisición. Inquisición viene de inquirir, investigar, indagar. Y a final de cuentas se investigaba a la persona. Que el señor Armando anda haciendo esto. Y se investigaba al señor Armando primero. Y se le invitaba al señor Armando si efectivamente andaba practicando brujería, no sé. Pues ahí está la prueba de Galileo Galilei. Ujú. Ahí está esa prueba. Y Sí. va para atrás todos Sí. los libros y todo, Así es. todo el descubrimiento que hizo quedó. Y todavía le perdonaron la vida, lo guardaron y ahí lo dejaron y bajita la mano siguiendo sus estudios. Ahí lo dejaron. Es que se invitaba si había faltado, a reconocer que había faltado y a enderezar el sendero. Si no quería, Se pasaba al santo oficio. ¿Ya? Y a final de cuentas, ¿quién dictaba la pena de muerte? No era la iglesia, era el gobierno. entonces. No era la iglesia que indagaba, investigaba. El mismo clero, el mismo gobierno de quien decía, este sí, este no. Ahora la pregunta Estaba sería, la ejecución. exacto, ahora sería la pregunta, ¿y cuántos murieron en esos 300 años por medio de la Santa Inquisición? La respuesta Perdón, hasta asombra. no podemos hablar de 300 años de Inquisición. Porque aquí en México duró muy poquito. Bueno, en los 300 años de virreinato, a eso me refiero. ok. ¿Cuántos ajusticiados, vamos a llamarlo así? Muertos hubo. 43 casos solamente. 43 en 300 años. A ver, espérame. Voy a hacer una similitud aquí, ¿sale? Ajá. ¿Tú sabes en cuántos años dijiste? 300 años. ¿Cuántos? 300 años. ¿Cuántos ajusticiados? 43 casos. Ahorita en 10 años aproximadamente, un poquito más, llevamos algo así como 250,000 abortos. Sí. O sea, a ver, Ya no te amigos, vayas a 10 años, vete un día. Sí. Que diga, o a un año. Sí. estamos hablando de cuántos. Sí. Si estamos hablando a nivel mundial, tú estás hablando de México. Sí, de México. Del periodo O sea, yo estoy virreinal. hablando de México. Ujú. O sea, estamos hablando de solo 43 en la Inquisición ajusticiados, solo 43, y aquí hablamos de más de 250,000 ajusticiados inocentes, Sí. porque acá se declaraban culpables, Así es. se investigaba en que de investigación, se encontraban culpables, se declaraban culpables y se ajusticiaban. Así es. Acá no estamos hablando de un juicio, estamos hablando de una decisión autoritaria, pero de inocentes, no de culpables. Así es. Sí. Entonces, ¿de dónde acusan a la iglesia? No quiero tampoco meterme en una cuestión de esto, del otro que fue, que no. Polarizar. Sino de hechos. Sí. Y ahí están los hechos. ¿Cuántos muertos ahorita por la propia violencia en México, feminicidios? Llevamos muchísimos más, de 43, ¿no? Muchísimo. Hablo nada más del DF, que son más de 300 y tantos. Entonces fueron 43 casos. Así es. En 300 En años. 300 años. Acá son muchísimos feminicidios en solo 10 años. Sí. Ponle nada más Y que 10 sí años. tenemos una idea muy errónea de todo lo que es esa parte de la Inquisición, ¿no? Y es Porque que, dices, bueno, es que todo aquel es... Primero, la iglesia es la que manda ejecutar. Ahorita que nos estás comentando, el que ejecuta es era el gobierno. el gobierno. Así es. El que indaga y da resolución, la iglesia. Ahí es cuando la iglesia y el gobierno iban de la mano, Ujú. iban juntos en ese virreinato. Ujú. Gobierno e iglesia van de la mano. Por eso en ese virreinato el gobierno en México era un gobierno teocéntrico. Cristo era el centro.
Y todo se juzgaba prácticamente conforme a la voluntad de Cristo. todos los virreyes eran católicos. Así es. Era una de las características que deberían cubrir. Ujú. Sí, así es. Y lógicamente, pues cuando analizamos nuestro catolicismo, pues nos invita a la piedad, a la acción, a la caridad, a la fe, o sea, todas las virtudes. Y haciendo un eco, vamos a hacer esta pausa porque ya también estamos escuchando las campanas de catedral Sí. que nos indican que es mediodía y vamos a Así es. invocar la presencia de la Santísima Virgen María para nuestro pueblo y para todos nuestros corazones y las intenciones que en él tienen para unirlos al corazón de María.